Un hombre llamado Kenneth Harrison comparte contenido cotidiano en su cuenta de TikTok. Sin embargo, entre esos videos, algunos destacan por ser totalmente ajenos a lo usual. Y es que, según su testimonio, suele sentir que algo lo observa constantemente en su propia casa, además de escuchar extraños sonidos. Por ello, durante una noche al volver a escucharlo, decide empezar a grabar con su celular. Esto fue lo que captó. I swear to God, that thing is moving. Watch that, babe. Is that moving? Ooh! Holy shit. Fuck. Kenneth ya venía presenciando que algo ocurría en ese momento, y sacar su cámara fue la mejor decisión, ya que tomaría evidencia que confirma todo lo que estaba sospechando. Algo estaba con él en la casa. La manera y la fuerza con que es lanzado el objeto parece indicar que algo quiere hacerse notar ante Harrison, quien, durante otra ocasión, volvería a captar algo inquietante. Yeah, it's definitely moving. Come on, focus. None of Jessica's other cameras. Take the figure out. That camera usually catches anybody walking in and out. I even got something down there. The camera over the door did not catch anywhere. That's not Jess, at all. eh? Now the camera in the backyard. Yeah, it is. I need the light. Pick up anything in it. And as for any other cameras in the area, The hell? Neighbor from right across the street. I mean, look at that. Her videos and nothing showed up. It's super weird, but also intriguing and compelling to me. Oh. Mientras Kenneth estaba acostado en la cama descansando, la puerta de su habitación comienza a cerrarse lentamente. Inmediatamente comienza a grabar con su celular, y poco después la puerta se mueve con más fuerza. Todo ello es tan solo una muestra de lo que está sucediendo en la casa de este hombre. Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Cómo enfrentarías una situación como esta? Te leo en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla suele compartir diverso contenido en su cuenta, entre ellos las veces que suele manejar en su vehículo. Sin embargo, durante el tráfico de una noche, logra notar algo extraño a través de la cámara retrovisora. La cámara se ve a alguien sentado atrás. Y pues no hay nadie. Y yo aquí en el carro cagándome de susto claramente. Se puede ver un extraño rostro a través de la cámara. Si te fijas con atención, el aspecto de la misma ya resulta inquietante. Pero al voltear a ver, se ve que no hay nadie más en el vehículo. Algunos creen que puede tratarse del espíritu de algún pasajero, mientras otros creen que se trata de algún montaje. ¿Y tú crees que esto sea real evidencia de algo sobrenatural? Tú decides. El presente usuario de TikTok ha compartido un extraño video en su cuenta, el cual fue grabado por la cámara de seguridad de uno de sus amigos durante la noche. Se puede apreciar una pálida figura humana caminando en medio de la noche por el jardín del dueño de la casa. Sin embargo, lo más inquietante es que la propiedad lleva abandonada varios años desde el fallecimiento de los dueños, quienes eran ancianos. Entonces, ¿qué o quién puede haber sido la figura de aquella noche? ¿Será este el espíritu de uno de los dueños? Escribe tu opinión en los comentarios. Esta joven mujer trabaja como conserje en una escuela, suele subir contenido variado o incluso de su trabajo. Sin embargo, en uno de ellos ha recopilado los extraños momentos captados durante su jornada laboral. Esto sucede mayormente cuando ya no hay nadie en el lugar. Muy atentos. Way over there by the door. I can. That's where the switch is, right there. Trying to vacuum. Mientras se encontraba limpiando el aula, algo apagaba y prendía la luz usando el interruptor. Sin embargo, como se ve claramente, no hay nadie más allí.
Pero este no sería el único lugar donde captaría extrañas cosas. Fixed sink. These are only supposed to go off if somebody puts their hand there. El caño del baño, que se supone funciona mediante un sensor activado con la mano, empieza a activarse sin explicación. De igual modo, la alarma del colegio suena cuando no hay nadie, y las luces parpadean como si algo o alguien jugara con ellas. Todo esto es tan solo una parte de las experiencias que vive esta mujer mientras trabaja. Set up in the gym today, so what the fuck? There's nobody in here. Oh my gosh. There's nobody in here. This is locked too. Nobody. What the fuck? Claramente, hay algo que intenta hacer contacto con ella. ¿Tú serías capaz de trabajar si en tu entorno de trabajo ocurren cosas similares a esta? Escribe tu respuesta en los comentarios. El investigador del canal Franco TV regresa nuevamente al colegio abandonado, donde en previas ocasiones captó extraños sonidos y sombras inexplicables, como si algo o alguien cuidara del lugar. Ahora, esperando poder registrar más actividad e investigar qué ocurre aquí, se adentraría la noche completamente solo, pero incluso antes de lograr ingresar, captaría algo extraño. Everything looks kind of empty, which is a good sign. There goes nothing. I just got a noise. Came right from the front door. That was loud. Alright, as I was walking towards the door, I just heard glass. Ni siquiera había entrado al colegio cuando escuchó un extraño sonido de cristal o vidrio. Ahora, cabe recalcar que el lugar cuenta con varios fragmentos de vidrio en el suelo, lo que podría significar que alguien o algo ocasiona el ruido pisándolo. Franco se adentra en el lugar recorriendo cada pasillo cuando capta lo siguiente. I want to do a first little check around the school. Make sure it's empty. I'm being extra quiet this time because I just heard it sound like glass break, and that doesn't happen by itself. Listen. I just heard somebody. I don't know if that echoed from outside in the school, but I heard a voice. Please don't be in the school.
want to see if you guys see anybody. I hear banging though. Imagina estar en un colegio que se supone está abandonado y luego escuchar lamentos de alguien en el interior. Franco se encuentra tratando de buscar el origen del sonido, pero solo aumenta las preguntas. Así que decide volver a entrar y continuar con su recorrido. Sin embargo, la situación se volvería más escalofriante cada vez. Atentos. See what I can see. I see a bit of a small light over there. I don't know if that's a light. Hold on, let me see something here. Oh no, I don't see anything without the light. What is that? Hold on. Yeah, I don't see anything without the light. Hello? Hola? Oh shit. There's somebody over there. 100% there's somebody over there. ¿Lo viste? Justo en el momento que ingresaba a uno de los pasillos en la oscuridad, capta algo escalofriante. Hello? Hola? Oh shit. Yeah, I don't see anything without the light. Hola? Oh shit. Alguien estaba parado frente a Franco, observándolo desde la oscuridad. Sin embargo, lo más extraño de esto es que Franco no se encontraba usando ningún tipo de luz o linterna, sino que ve a través de la pantalla de su visión nocturna. Entonces, ¿cómo es posible que aquella persona lo veía en completa oscuridad? Tratando de asimilar lo captado, Franco sale un momento del colegio, pero la noche aún le deparaba más escalofriantes sorpresas. Oh, I just heard something move up there. That was right over there, listen. Hold on, I'm not gonna move. What the hell was that? Sorry that I'm going this way. I just got goosebumps because of what I just heard. And I would like some fresh air. I'm also paying attention to everything else. Fuck. Oh my god, I keep hearing noises. Después de captar lo que parece ser una risa dentro del colegio, Franco sale un momento para asimilar lo que está ocurriendo. Minutos después, vuelve a entrar al mismo lugar y captaría algo aterrador. Can you tell me your name? Or where you come from? What the fuck was that? I just saw something dark move across the hallway. Right in front of me. Or where you come from? What the fuck was that? Or where you come from? What the fuck was that? Or where you come from?
La cámara capta una silueta oscura pequeña cruzando el pasillo. Franco lo nota apenas, pero si tenemos en cuenta la risa anterior más el tamaño de esta silueta, todo ello nos da un trasfondo más inquietante sobre lo que puede ver en este lugar. A pesar de lo captado, el investigador decide hacer una última revisión en otra área de la propiedad. Y esto fue lo que pasó. What's going off? What did I just hear? K2's going off. I just heard a voice. Franco capta el escalofriante registro de una voz en medio de la noche en un colegio que se supone se encuentra aparentemente abandonado. A través de la exploración, ha captado cada vez más evidencia contundente que el lugar definitivamente alberga algo. Quizá el espíritu de quienes alguna vez estuvieron allí. ¿O crees que sea alguien que realmente deambule el lugar? En cualquier caso, una investigación realmente inquietante. ¿Tú te atreverías a pasar una noche en este lugar completamente solo? Nos vemos en el próximo video.